Esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio de la epístola de Pablo a los tesalonicenses y vamos a estudiar una porción de capítulo 2. Y si ustedes tienen el bosquejo, ustedes tendrán todo lo que necesitan para seguir y dar su atención al sermón. Y vamos a leer los versículos 1 al 12 de 1 de Tesalonicenses capítulo 2, que como ya mencioné está en el bosquejo, o si quieren pueden leerlo en sus Biblias. La palabra de Dios dice así en 1 de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Porque ustedes mismos saben, hermanos, en cuanto a nuestra visita a ustedes, que no fue en vano. Al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de grande conflicto. Pues nuestra exhortación no procedía de error, ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos. No como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. Porque, como saben, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos haberles sido carga como apóstoles de Cristo. Al contrario, entre ustedes éramos niños. Así como la nodriza cría y cuida a sus propios hijos, en esta manera éramos cariñosos para ustedes, que nos parecía bien entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habían llegado a sernos muy amados. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente actuamos entre ustedes los creyentes. En esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el padre para sus propios hijos. Les exhortábamos, les animábamos y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria. Amén. En estas palabras de Pablo, vemos que Pablo nos parece respondiendo a algunos criticismos, quizás no de los creyentes en la iglesia de los tesalonicenses, pero por lo menos había dudas y preguntas acerca de Pablo alrededor de los tesalonicenses, en su contexto, los judíos no creyentes y también los griegos no creyentes, que dijeron, este Pablo es como los demás, que viajan y recaudan dinero, acumulan dinero con un mensaje religioso. Pablo es lo mismo como los demás. Y Pablo está defendiéndose de acusaciones que estaban afectando la iglesia de los tesalonicenses. Entonces Pablo va a apelar a los tesalonicenses a recordar lo que saben. Pablo les va a decir, ustedes pueden escuchar cosas de otras personas, pero me conocen. Yo pasé tiempo con ustedes. Ustedes son testigos entonces de lo que ha pasado entre ustedes, etc. Pues en nuestro bosquejo para el sermón vamos a dividir el sermón en dos puntos o dos partes, pero cada uno tiene sus propios puntitos. Entonces vamos a empezar con el primer punto en el sermón número 1, los motivos del ministerio. Para un ministro en el ministerio, ¿cuáles son sus motivos? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cuáles son sus propósitos, sus metas, sus motivos? ¿Por qué hace lo que hace? Pues vamos a ver en esos versículos que Pablo menciona
varios motivos que no son sus motivos y varios motivos que sí son sus motivos. Y esos serán puntos 1, 2, 3 y 4. Consideren entonces 4 cosas conmigo bajo el encabezado, el encabezado de los motivos del ministerio. Número 1, los motivos del ministerio o del ministro, ¿cuáles son? No son para engañar o seducir o atrapar. Hay personas que abusan verdaderamente, que usan la religión y contextos como esto, en que una persona habla a muchas personas, que usan plataformas como esto para persuadir a otras personas, para engañarles y seducirles y atraparles. Y Pablo nos dice específicamente que esos no son o no fueron sus motivos cuando él vino a los tesalonicenses. Pablo está pidiendo que los tesalonicenses se acuerden de lo que Pablo hizo cuando estaba con ellos, diciendo: ustedes me conocen, ustedes vieron todo lo que hice, y quiero que ustedes sepan que las otras personas pueden decir lo que quieren decir, pero ustedes saben que yo no vine para engañar o seducir o atrapar. No les prediqué con esos motivos. Noten versículo 3. Versículo 3. Dijo Pablo: nuestra exhortación no procedía ni de error, ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Y esas 3 cosas, estoy tomando esas 3 cosas y diciendo sus motivos no fueron engaño, seducción o para atrapar. Error, motivos impuros y engaño. Esos no son los motivos de Pablo. Y esas 3 cosas son formas de manipular a la gente. Son formas de manipular a otras personas. El error significa que tú le dices a una persona: este es el camino, pero esto es el camino. Un error desvía a una persona. Tú estás controlando a la persona para que camine en esa dirección, cuando deben estar caminando en la otra dirección. Tú has manipulado la dirección de la persona con un error. Es este camino, cuando no lo es. También, dice Pablo, su motivo no es para engañar, no para decir este camino, cuando la verdad es que es otro camino. Pablo dice que sus motivos no fueron impuros. Hay muchas personas, todos nosotros lo conocemos, hay muchas personas que usan plataformas como esto, en que una persona habla a otras personas y usan este contexto para seducir. Abusan a la familia de Dios para ganar para ellos mismos placer sexual. Seducen a la gente. Y usan la gloria, digamos, la gloria de una persona hablando a otras personas, y seducen a otras personas con este posición. Ustedes me entienden. Pablo dice: eso no fue mi motivo. No vine para hacer esto. Y dice Pablo finalmente: ni fue con engaño. Es decir, que el error es desviar a una persona. El engaño es persuadir a una persona de una falsedad. Es decir, que ellos creen lo que tú has dicho y ellos piensan que es la verdad, pero no es la verdad. Has sido engañado, no solamente desviado, sino engañado. Tú crees lo que esa persona ha dicho, pero no es la verdad, es una falsedad. Y una persona puede usar el engaño, la falsedad, para manipular, para controlar a la gente. Ellos están sinceramente creyendo lo que tú estás diciendo, pero son mentiras. Y nosotros vemos todas estas cosas en nuestro tiempo, en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra región, en las iglesias de nuestra región y en todo el mundo, en toda la historia, que personas usan el púlpito, sea en una iglesia o
o en otra religión. Usan esas plataformas para engañar, para seducir y para atrapar, para controlar a la gente. Ustedes son míos, ustedes creen lo que yo digo, ustedes me aman a mí, ustedes hacen lo que yo quiero que hagan. Pablo dice, yo no hago esas cosas. Noten conmigo una porción de 2 de Pedro, capítulo 2. Está en el bosquejo para ustedes. Pedro menciona los falsos profesores en su tiempo y dice acerca de ellos, dice Pedro, estos, los falsos profesores, falsos maestros, estos son inmundicias y manchas, quien aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Si Pedro habla acerca del mismo problema y Pablo se defiende de esas acusaciones, y nosotros nos acordamos de que Juan también, el 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, menciona falsos profesores y todo eso. Es un problema común. Es un problema en todas partes, en todos tiempos. Y los motivos del ministro o los motivos del ministerio no pueden ser para engañar o para seducir o para atrapar. Y Pablo dice, yo no vine con esos motivos. Segundo, otros motivos que no fueron los motivos de Pablo y no pueden ser los motivos del ministerio. Segundo, ni para lisonjear u obtener ganancia o siempre lucho con esta palabra, enseñorearse. Pablo les recuerda que sus motivos en haber venido a Tesalónica y haberles predicado el evangelio no fue para lisonjear, ni para ganar algo de ellos, ni para ser su señor, su amo. Noten en versículos 5 y 6. 5 y 6, dice Pablo, porque ustedes saben, ¿cómo saben? Nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Ustedes saben y Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Entonces, si una persona está dispuesto a engañar, seducir y atrapar, también usará palabras lisonjeras y querrá dinero y querrá la gloria. Pablo dice, no vine ni vinimos con esos motivos ni con esas metas. La verdad es que la gente ama controlar a la gente. La gente ama manipular a la gente. La gente ama tener la gloria sobre la gente. Es común, todos nosotros queremos esas cosas en ciertos tiempos a un nivel. Quizás no todos los días, todos los tiempos, pero es una parte de quienes somos que queremos la honra, queremos la gloria, queremos que nuestros vecinos, digamos, nos amen y nos aprueben. Y a veces eso no es malo, pero nosotros abusamos ese deseo y queremos controlar a la gente y queremos la gloria en una manera incorrecta. En un contexto como esto, cuando uno tiene una plataforma, yo hablo, ustedes escuchan, es muy fácil. Yo tengo una oportunidad que muchos de ustedes no tienen. Yo tengo la oportunidad de ser el hombre, la persona. No sé, el presidente habla a la nación. La nación no habla al presidente, ¿verdad? Entonces el presidente tiene una gloria que nosotros no tenemos. Pues yo predico a ustedes no predican a mí. Entonces yo podría abusar
esa plataforma, esa oportunidad para manipular sus corazones y para controlar y para así ganar dinero de ustedes o para enseñorearme sobre ustedes. Esos no pueden ser los motivos del ministerio. Y Pablo dice, no buscamos la gloria de parte de los hombres ni de ustedes. Y él dice, aunque somos nosotros apóstoles de Cristo, ellos tienen un cierto derecho a un respeto y una honra como apóstoles, y ellos abnegaron ese derecho para persuadir a la gente de su sinceridad. Somos sinceros, no estamos aquí para ser sus señores. Estamos aquí para anunciarles el Señor Jesucristo. Pablo dice, Dios es mi testigo y ustedes saben, mis motivos no fueron para lisonjear, obtener ganancia o enseñorearse. Y todos esos motivos son opuestos al ministerio. Pablo afirma que no fueron sus motivos. ¿Cuáles fueron sus motivos entonces? Pues nos dice, número 3, los motivos del ministerio, uno de ellos, sobre todo, un motivo que controla a todos los otros motivos, es mi motivo, el motivo del ministro y del ministerio es para agradar al Pastor Supremo, al Señor Jesucristo. Noten en versículo 2. Versículo 2. Pablo dice, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios. Una traducción mejor sería algo como tuvimos valentía en la presencia de Dios o ante Dios. Pablo está diciendo, yo soy un heraldo. Entonces Dios está detrás de mí, me envía con su mensaje. Entonces yo camino sabiendo que Dios está detrás de mí, enviándome. Y yo tengo valentía ante mi Dios para anunciarles el Evangelio. Él sabe que él tiene una responsabilidad. Pablo no viene con su mensaje. Pablo, como un heraldo, viene con el mensaje de su maestro, de su rey, su amo, su Señor. Él hace lo que hace para agradar al Pastor Supremo, a su Dios, al Señor Jesucristo, a su Rey. Y dice Pablo en versículo 4, fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio. Dios nos ha aprobado, Dios ha entregado a nosotros ese mensaje, el Evangelio. Entonces nosotros funcionamos, actuamos, obramos, trabajamos como aquellos quienes han recibido algo de otra persona, como mayordomos. Nosotros no actuamos según nuestra voluntad, sino según lo que Dios nos ha encomendado. Y dice Pablo en versículo 4, así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios quien examina nuestro corazón. Hablamos como quienes buscan agradar a Dios. Pablo, ¿por qué dices lo que dices? ¿Por qué viajas de ciudad a ciudad diciendo esas cosas? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios, quien examina nuestro corazón. Pablo sabe que él no puede esconderse de Dios. Él no puede esconder en la oscuridad. Dios conoce su corazón y todos sus pensamientos y todos sus deseos y todos sus motivos. Dios sabe todas las cosas. Entonces, Pablo tiene valentía ante Dios, ha sido aprobado por Dios, ha recibido un mensaje de Dios y así viene a los tesalonicenses o vino a los tesalonicenses con el Evangelio para agradar sobre todo a Dios. Y si a los hombres les gusta su mensaje, qué bueno, gloria a Dios. Pero si a los hombres no les gusta su mensaje, Pablo dice, no lo hago para agradarles a los hombres, yo lo hago para agradar
a mí, Dios quien conoce y examina nuestro corazón. El ministro, entonces, ¿cuáles son sus motivos? Pues sobre todo para agradar al pastor supremo, es decir, a Jesucristo. Y así, número 4, su motivo es para preparar a sus ovejas. ¿Las ovejas de quién? Del pastor supremo. No sus ovejas como las ovejas de Pablo. Para agradar al pastor supremo y preparar a sus ovejas. Pablo servía fielmente a Dios viajando de lugar a lugar y sus motivos su motivo fue para agradar al pastor supremo. Y dice en versículo 12, les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria. Pablo les enseña con la perspectiva que hay un fin, hay un destino. El reino y la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que prepararnos para aquel fin y tenemos que andar fielmente hacia el fin y hasta el fin. Como el progreso del peregrino. Ese libro famoso que es muy útil en que el peregrino progresa hacia la ciudad celestial. Es una alegoría de lo que estamos hablando, que Dios nos ha llamado a su propio reino y gloria, y Pablo les insistía en que anduvieran como es digno de Dios en aquel camino. Les preparaba. Es decir, ¿por qué haces lo que haces, Pablo? ¿Por qué dices lo que dices, Pablo? ¿Por qué enseñas en esa manera y declaras este mensaje? ¿Para ganar dinero? No. ¿Para ganar mujeres? No. ¿Para ganar gloria? No. Para preparar a las ovejas de Jesucristo para entrar en el reino y la gloria de Jesucristo. A veces en las películas o en los libros, la persona mala, the bad guy, persuade a un grupo para luchar para él. ¿Por qué? Porque el malo quiere sus propios deseos, quiere su propia victoria. Pablo ha persuadido a un grupo de personas a hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Para ganar las batallas de Pablo, para luchar las batallas de Pablo, para hacer lo que Pablo quiere. Pablo dice, no estoy preparándoles para vivir la vida de Pablo, que Pablo quiere, sino que yo les estoy preparando para caminar en el camino hacia la gloria y reino de Jesucristo. Pablo quiere prepararles para vivir bien y morir bien. El motivo del ministro y del ministerio es preparar a las ovejas para vivir bien y morir bien. Y Pablo les pide que ellos piensen y se acuerden de lo que ellos saben. Ustedes saben, Dios es mi testigo. Ustedes saben, esos no fueron mis motivos y esos sí fueron mis motivos. Y así tenemos una buena vista de los motivos del ministerio. Todo eso aplica a mí y a todos los pastores de esta iglesia y todos los pastores de todas las iglesias de Cristo. Esos no son nuestros motivos, esos sí son nuestros motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Debe ser para agradar al buen pastor, el pastor supremo Jesucristo, y para preparar a sus ovejas para vivir bien y morir bien. En estos versículos 1 al 12, vemos también la misión del ministro. Sabemos cuáles son los motivos y cuáles no son sus motivos, por qué hace lo que hace. Pero, ¿qué es o cuál es su misión? ¿Qué debe hacer? ¿Qué hace el ministro? Y Pablo usa una variedad de palabras para describir
su misión, su trabajo. Y vemos tomar esas palabras y así formar una buena representación, una buena figura, imagen de la misión del ministro. Consideren entonces 3 cosas conmigo que vamos a tomar de la palabra de Dios, de esos versículos de Pablo. Número 1, la misión del ministro. Mi misión es ser santo, justo e irreprensible. Noten en versículo 10. Pablo dice, ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente actuamos entre ustedes los creyentes. El domingo pasado vimos que palabras enseñan, pero ejemplos atraen. La manera en que vivimos profundamente afecta nuestra enseñanza. Entonces Pablo les recuerda de cómo actuaba, cómo vivía entre ellos. Y dice Pablo, ustedes saben que vivíamos santamente, justamente, irreprensiblemente entre ustedes. Ustedes son testigos, dice Pablo, de esto. Y entonces el ministro, una de sus misiones o una parte de su misión es vivir así, vivir santa, justa e irreprensiblemente entre el pueblo de Dios, pues en toda su vida, pero ustedes me entienden. Debe vivir así para que no haya una contradicción entre lo que proclama y la manera en que vive. Y siendo irreprensible no significa perfección absoluta, claro que no, eso es imposible, pero significa que no hay una contradicción entre la enseñanza y la vida del ministro. Hermanos, eso es un estandarte muy alto. Y debe ser así para el ministerio. Santiago nos dice que no muchos de ustedes deben ser maestros, porque vamos a recibir un juicio más estricto. Pero lo que quiero enfatizar en este punto es que ese tipo de vida, santo, justo e irreprensible, es una misión del ministro. No es algo que es impuesto sobre el ministro, sino que debe ser algo que el ministro mismo debe querer. A veces en nuestros trabajos recibimos instrucciones, eso es lo que tienes que hacer. Entonces hacemos esas cosas. Aparte de esas instrucciones, no haríamos esas cosas. Entonces la palabra de Dios dice a los ministros, así debes vivir. Estoy diciendo que el ministro debe querer vivir así si la palabra de Dios lo requiere o no. La misión del ministro es vivir así. Y así a veces nosotros identificamos a las calificaciones, las calidades o cualidades de los candidatos para el ministerio. Ya están viviendo así, aparte del ministerio. Ya tienen esas características, esas cualidades, aparte de la imposición de esas necesidades o requisitos. Debe ser la meta, la misión del hombre, vivir una vida santa por la gracia de Dios, vivir una vida justa por la gracia de Dios, vivir una vida del arrepentimiento por la gracia de Dios y vivir una vida así irreprensible por la gracia de Dios. Segundo, la misión del ministro es también ser desinteresado, cariñoso y diligente. Necesito la ayuda de ustedes en este punto porque en inglés, ¿dónde está mi tiza? La palabra que quiero usar es selfless, una persona que aniega a sí mismo para el bien del otro.
Y cuando lo busqué en el diccionario, me dijo en español desinteresado. ¿Está bien esa palabra? ¿Tiene ese significado? Ok, porque cuando yo oigo la palabra desinteresado, me suena como desinteresado. No me importa. Y eso no es lo que quiero comunicar. Entonces, ustedes son los hispanohablantes y no yo. Entonces, si desinteresado está bien, estamos bien. O sea, otra palabra mejor, pues lo acepto también. Pero para que sepan, el ministro, su misión es ser desinteresado en el sentido que las necesidades de otros son más importantes que las necesidades de él, en general. Hay límites, pero en general. Perdón, pastor, ¿podría usted usar ahí no buscar el bienestar propio? No buscar el bienestar propio, sí, exacto. No ser egoísta, desinteresado. No busca su propio placer, su propia felicidad necesariamente. Dice Pablo en versículo 6, tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque podríamos haberles sido carga como apóstoles de Cristo. Al contrario, entre ustedes éramos niños. He cambiado la traducción un poquito de esos versículos. Entonces lo que están leyendo en el bosquejo es lo que yo he cambiado un poquito. Será un poquito diferente en sus Biblias. La traducción es un poquito diferente. Pero en esos versículos, Pablo dice, nosotros vinimos a ustedes y si nosotros hubiéramos querido, podríamos haber sido como amos, como señores, pero éramos como niños. Éramos como niños. ¿Por qué? Porque un niño no es capaz de tomar de otras personas. Un niño no es capaz de sacar sus bienes. Un niño es un niño. No puede buscar su propio bien en la misma manera como un adulto. Un niño es inocente relativamente. Entonces Pablo les está recordando, vinimos no como maestros y señores, sino como niños entre ustedes. No para satisfacernos a nosotros, sino como bebés. Pero también se compara a una madre. Dice en versículos 7 y 8, así como la nodriza cría y cuida a sus propios hijos, en esta manera éramos cariñosos para ustedes, que nos parecía bien entregarles no solo el evangelio, sino también nuestra propia vida, porque habían llegado a sernos muy amados. Entonces, el niño es desinteresado. No busca su propia gloria, porque no sabe, es inocente, no sabe que puede hacer esto a veces. Y la madre es cariñosa. Ella dedica su propia vida, ella sacrifica su propia vida para el bebé, para sus niños, para sus hijos. La nodriza cría y cuida a sus propios hijos, dando su vida al niño. Así Pablo dice, así nosotros éramos entre ustedes, dándonos para ustedes. Es una metáfora muy bella. Entonces el ministro debe ser como el niño desinteresado, como la madre cariñosa, pero también diligentes. Dice Pablo en versículo 9, ¿se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el evangelio de Dios? Y obviamente Pablo está refiriéndose a su negocio de hacer tiendas, sí. Pero podemos tomar la diligencia de Pablo en ese negocio y decir que el ministro debe ser diligente en todo lo que debe hacer, en todo su trabajo. Debe estar ocupado
en su trabajo de cuidar a las ovejas de Jesucristo. Eso es su misión. Las ovejas necesitan un pastor y esto requiere diligencia de parte del pastor. Entonces vemos que la misión del ministro es ser santo, justo, irreprensible, también desinteresado, cariñoso, diligente. Todo de las palabras de Pablo. Finalmente, número 3, vemos que Pablo usa una variedad de palabras para describir su trabajo y su misión. La misión del ministro es anunciar, exhortar, predicar, animar e insistir. Noten en versículo 2, dice que tuvimos valentía para anunciarles el evangelio. En versículo 3 menciona la exhortación de ellos. En versículo 9 menciona su predicación, predicamos el evangelio. Y en versículos 11 y 12 dice que ellos animaron e insistían. Exhortaban, animaban, insistían a cada uno de los tesalonicenses. Pero, ¿qué es que el ministro declara? ¿Cuál es su apelo, su proclamación, su exhortación, su ánimo, su insistencia, todo eso? ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿Qué proclama? ¿Qué enseña? Y vemos del contexto, está muy claro. La ley y el evangelio. La ley y el evangelio. Pablo dice que ellos declararon y proclamaron y predicaron el evangelio de Dios. Eso es el evangelio, obviamente, de un lado. Y que también exhortaron, animaron e insistían que los tesalonicenses anden como es digno del Señor. Eso es la ley. El evangelio y la ley. El pastor, su misión es darles a las ovejas su dieta. Su dieta es la ley y el evangelio. Eso es todo lo que Pablo menciona en esos versículos. Y el ministro, quien fielmente reparte a las ovejas la ley y el evangelio, lo hace no para agradar a los hombres, sino para agradar al pastor supremo, al buen pastor, a Jesucristo, y para preparar a sus ovejas para vivir y morir bien. Así como dijo Pablo, tuvimos valentía ante Dios para proclamarles el evangelio. Entonces el ministro apunta a la gente fuera de sí mismo, aparte de sí mismo, hacia Jesucristo, el buen pastor, en la ley y sobre todo en el evangelio. Como Pablo dice, el ministro debe ser como un niño, como una madre y como una padre a la vez. ¿Quién es suficiente para esas cosas? No yo. La aplicación, entonces, hermanos, 3 cosas, brevemente. 3 cosas, brevemente. Número 1, oren para sus ministros. Oren para sus ministros. Cuando yo preparé este sermón y escribí todas esas cosas, yo tuve mucho miedo. Miedo. No estoy mintiendo. Hay un miedo, un miedo santo. Que, ¿cómo puedo yo ser y hacer estas cosas? Necesito la gracia de Dios, la ayuda de Dios, y necesito las oraciones de todos ustedes. Oren para sus ministros, para que sean fieles para hacer estas cosas y hacer estas cosas. Oren, por favor, para sus ministros. Segundo, obviamente el enfoque de esos versículos es Pablo y su ministerio, y por eso hemos hablado acerca de ministros y el ministerio. Pero todos nosotros vemos en estas palabras que una cosa que sale claramente es que Pablo hace lo que hace porque ama a Dios.
Pablo ama a Dios sobre todo y todas las cosas. Y por eso hace lo que hace. Por eso vive una vida santa, una vida justa, una vida irreprensible. ¿Por qué? Por eso él anda de ciudad a ciudad haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Todo porque él ama a Dios. Y nosotros, si queremos vivir una vida santa y obedecer a nuestro Dios, tenemos que amar más a Dios que a nosotros mismos y a nuestro pecado. Es necesario. Eso no es solamente algo para el ministro y su vida. Como dijo Pablo en Colosenses capítulo 3, nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, en Jesucristo, no en las cosas del mundo. Y dijo Pablo en versículo 12, debemos andar como es digno de Dios. No vas a andar como es digno de Dios si no amas a Dios, si no te importa lo que es digno de Dios. Vas a andar como tú quieres. Si caminando como es digno del Señor no es importante para ti, entonces debemos amar más a Dios que a nosotros mismos y nuestro pecado. ¿Qué te guiará? ¿Qué será que te guíe en esto? La ley y el Evangelio. El Evangelio para asegurarte del perdón de tus pecados. La ley para decirte, haz esto, no hagas esto. Número 3, finalmente. Pongan la mira en la meta. Pongan la mira en la meta. ¿Cuál es la meta? El reino y la gloria de Dios. El reino y la gloria de Dios. No se olviden, hermanos y hermanas queridos, que somos nosotros peregrinos y que nosotros tenemos una ciudadanía que no es de este mundo. Entonces siempre vamos a ser extranjeros aquí, en este mundo. Porque sabemos que aunque Dios nos ha dado muchas bendiciones en esta vida, en particular en nuestro tiempo y en nuestro lugar, aunque Dios nos ha dado todo eso, eso no es nuestro hogar, no es nuestra casa, no es nuestro destino. Somos peregrinos y extranjeros, somos herederos de un reino celestial y una herencia eterna. El reino y la gloria de Dios, esto es todo lo que Jesús ha ganado en su muerte y su resurrección. Estamos esperando la plenitud. Hemos recibido un depósito, las arras de nuestra herencia, las primicias. Pero hay mucho más, hermanos. Mucho, mucho más para nosotros. El reino y la gloria de Dios. Y debemos mantener la mira en la meta. Mantener la mira en la meta, que es el reino y la gloria de Dios. Y si amamos más a Dios que a nosotros y nuestro pecado, y si nosotros mantenemos la mira en la meta, que es la gloria y el reino de Dios, ganado por Jesucristo, vamos a vivir bien, vamos a morir bien, siguiendo a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios nos ayude en esto. Amén.